Capítulo 2. Aspectos humanos. Pregunta. ¿Existe en Marte un solo tipo racial, o son diversos? Ramatiz. Los marcianos se originaron en varias razas, pero actualmente presentan dos tipos fundamentales o predominantes, que sobrepujan los grupos remanentes de otros troncos y de características más heterogéneas. En zonas análogas a vuestra Europa, se distingue el tipo rubio, de cabellos sedosos, de color semejante a la arena de las playas, y que algunos usan largos, caídos poéticamente, hasta los hombros. Su piel es delicada, de un tono rosado, y la fisonomía tranquila. Los ojos varían entre el ceniciento verdoso y los azules claros, límpidos, translúcidos e impregnados de una ternura que refleja la paz del alma. Ese tipo, de carácter dulce, de movimientos poéticos y suaves, aunque cerebralmente está por encima de los terrestres, revela la expresión familiar de las criaturas apacibles, educadas y de carácter inofensivo. En otra región, guardando características semejantes a los que habitan en vuestros climas más calientes, próximos al Ecuador, hay otro tipo de menor estatura, que varía entre 1,5 metros a 1,60 metros de altura, grueso, de piel trigueña, muy lisa y brillante, sin arrugas, señales o manchas. Usa cabellos cortos. Sus movimientos son vivos, enérgicos y decididos, exteriorizando mucha vitalidad, expresiva de su configuración más masculina. Tipo de cabello negro, ojos oscuros, castaños, aterciopelados, que reflejan una mezcla de energía y blandura. Se nota, en sus expresiones generales, el dominio de la mente sobre la esfera emotiva, denunciando un tipo más práctico que el rubio. Pregunta. ¿Hay muchos tipos intermedios? Ramatiz. Sí. Y también con expresiones peculiares, conforme los tenéis en la Tierra. Algunos sobrepasan la estatura común y otros no llegan a alcanzarla. Sin embargo, eso ocurre en menor porcentaje que en vuestro mundo, porque los etnólogos marcianos ya corrigieron las características somáticas, irregulares, de los tipos inferiores, mediante un proceso científico que les permite actuar con éxito en el fenómeno genético, interviniendo en los elementos hereditarios y actuando en la propia cromatina de la vesícula seminal. De ese modo, orientan gradual y progresivamente los ascendentes biológicos en el crecimiento y la formación de los sistemas responsables de las modificaciones organogénicas. Sin embargo, como es natural, también se enfrentan con las influencias mesológicas, que dan lugar a tipos excéntricos, en la conformidad de cada región, revelándose un nuevo patrón general, un tercer tipo condicionado a principios eugenésicos más adelantados. La restante minoría se compone de tipos más heterogéneos, residuos de las tribus primitivas que habitaron las zonas rurales, pero que también ya se reproducen con directrices de control científico. Pregunta. ¿Nos podría indicar alguna raza de nuestro mundo, que se aproxime mejor al patrón común en el planeta Marte? Ramatiz. El tipo claro, rubio, de fisonomía algo transparente, se aproxima a vuestros tipos nórdicos, pero de forma más perfecta. El tipo trigueño, bajo, de aspecto fuerte y nutrido, de más vigor y energía que de aire seráfico. Comúnmente lo encontráis en los latinos puros, de cabellos negros, rostros llenos, movimientos vivos y dinámicos. Pregunta. ¿Cuáles son las características que más los destacan de la semejanza general con nosotros? Ramatiz. Su metabolismo, psicofísico, obedece a las mismas leyes fundamentales de vuestra constitución orgánica. Y las líneas fisonómicas, aunque de la misma configuración, no tienen las arrugas precoces y los estigmas de vuestras aflicciones, productos de una existencia descontrolada. El semblante humano, que revela siempre el estado del alma de la criatura, es en ellos límpido y sereno. Inspira confianza e invita al afecto puro. Sus ojos cristalinos, expresivos de ternura, recuerdan aquel contenido hermoso y angélico que iluminaba continuamente el semblante de Jesús. Principalmente la tonalidad de la piel, es lo que más los destaca de los terrícolas, pues es lisa, aterciopelada y lustrosa como la piel de las criaturas. Parece estirada sobre los huesos y no tiene señal desagradable alguna. Aun cuando lleguen a la vejez, a pesar de perder la exuberancia de la juventud, conservan el tono rosa y aceitunado. Y sus fisonomías ascéticas, de perfiles santificados, están exentas de las arrugas del anciano terrestre. Los viejos que observamos en la población marciana,
reflejan la figura venerable de apóstoles, sanos, sin los achaques que provocan movimientos tardíos y fatigados. No se notan en ellos vestigios de los trazos violentos que presentan ciertas fisonomías terrenas, ni las expresiones reveladoras de algunos sentimientos, o lastres de emociones agresivas o deprimentes. El hombre maduro de la Tierra, comparado al viejo marciano, es un anciano decrépito y vencido. Pregunta: ¿cuáles son las causas que dan origen a ese tipo de fisonomías aterciopeladas, graciosas, de expresión casi infantil, ramatiz? Son producto de una alimentación purísima a base de jugos y esencias de vegetales y de frutas. Además, el clima puro y sano también contribuye a eso. Las toxinas, que comúnmente desarmonizan la irrigación sana de la piel y de los músculos, fueron eliminadas del sistema circulatorio de los marcianos. Además de eso, la medicina ya adaptó los seres al medio correspondiente, habiendo solucionado completamente el problema de las carencias vitamínicas, calóricas o de minerales. Igualmente, la suavidad del sol eliminó los tipos pálidos, y la ausencia o control del frío excesivo disminuyó los tipos de rostros congestionados, resultantes del excesivo flujo sanguíneo. Son tipos rosados y lozanos. La sangre les corre por las venas suavemente, bajo el ritmo inalterable de un corazón equilibrado, virgen de exageraciones nutritivas y de estimulantes perniciosos, y exento, también, de las perjudiciales exaltaciones emotivas que irritan el sistema simpático o parasimpático. El color rosado, translúcido, de los marcianos, se debe, igualmente, a su sangre exenta de la grasa de la alimentación carnívora, la cual, por su fluidez, transparente bajo la piel, a media luz, dando al semblante unos reflejos de suave color rosa dorado. Inmunes a las neurastenias incontrolables y comunes de los terrícolas, sus gestos expresan cierto donaire, y sus conversaciones agradables, adornadas con gestos expresivos, traducen el encanto de la gracia espiritualizada. Pregunta: ¿no hay cierta monotonía en esas características físicas o estados emotivos comunes a todos? Ramatiz: esa monotonía es aparente, pues dejáis de considerar los valores espirituales que son profundamente opuestos en los seres humanos. El mundo terreno ya os ha dado criaturas hipópagas y quíntuples gemelos, cuyo temperamento, intelecto y carácter, divergen bastante entre sí, comprobando la existencia de personalidades diferentes y separadas por principios o ideas contrarias. No obstante su armonía física, la identidad general de los marcianos en el campo subjetivo, les crea estados que os parecen monótonos, mas, en realidad, ellos viven un mundo más vibrátil, más intenso y rico de emociones, que vosotros no podéis valorar tomando como patrón vuestras pasiones terrenas. En ellos, las gamas de emotividad espiritual superior se multiplican, afinándoles los recursos del intelecto y ampliándoles todas las concepciones cósmicas, haciéndolos contemplativos y supersensibles a las emociones estéticas. Sus estados psíquicos más profundos encuentran campo más vasto a la receptividad de emociones superiores, desconocidas para vosotros, y que los vuelven, individualmente, en más intimidad con Dios. La monotonía emotiva a que os referís, es una deducción propia de las especies inferiores y no de los conjuntos o humanidades evolucionadas, como sucede en Marte. Si bien es verdad que hay un solo instinto o emotividad en los bandos de peces o en las manadas de lobos, es porque peces y lobos son especies exclusivamente instintivas, pero ya entre los perros, que son un grupo en tránsito desde las fronteras del instinto absoluto a las de la sensibilidad psíquica, veréis que comienzan a individualizarse, pues ya saben amar y morir heroicamente en la defensa de su dueño. Así, comparativamente, los recursos emotivos y estéticos son más depurados en Marte, y más materializados en la Tierra, porque estáis más próximos a la inconsciencia animal, dominados por las pasiones inferiores que confunden grupos y razas. Pregunta: ¿están los marcianos dotados de cabellos como los habitantes de la Tierra? Ramatiz: podéis obtener hilaciones fáciles sobre esos detalles, basándoos en la propia morfología terrestre, pues sabéis que el primitivo, el hirsuto habitante de las cavernas, fue el ancestral peludo que dio origen a los tipos humanos de la actualidad. Después, a medida que ese bruto se fue refinando en las sucesivas generaciones hasta vuestra civilización moderna, fue perdiendo su aspecto, todo erizado de pelos. A su vez, la mujer, que evolucionó en sentimiento más rápidamente que el hombre,
redujo aún más temprano su involucro capilar, debido, justamente, a su mayor proximidad a la figura o imagen angelical del futuro. Naturalmente que las modificaciones del medio, haciendo a la Tierra más hospitalaria y de atmósfera más saneada, también influyeron en la casi extinción del espeso manto de pelo. Igualmente, los vestuarios, la alimentación más débil y la reducción biológica de la suprarrenal que nutre los capilares, atrofiaron aún más el crecimiento de los pelos en el cuerpo. Por consiguiente, es evidente que, a medida que el espíritu de la civilización avanza, los cuerpos se embellecen más y, naturalmente, el pelo superfluo de los seres tiende a extinguirse. Es fácil, por tanto, comprender por qué los marcianos están libres de excrescencias capilares y se hallan dotados de cuerpos cuya piel rivaliza con el aterciopelado de los pétalos de las rosas, siguiendo la ley de la genética espiritual, en que la figura admirable del ángel, con sus cabellos sueltos, poéticos y resplandecientes, traduce belleza y encanto sideral. Los marcianos cultivan la cabellera como un ornamento de estética angélica. Siendo profundos conocedores del metabolismo magnético que regula el campo químico-físico del sistema endocrino, libraron su organismo de las grasas que sobrecargan la circulación sanguínea de los terrícolas, que les provoca los estados enfermizos de seborrea que causa la caída de sus cabellos. La riqueza vital de la sangre y la ausencia de acumulaciones sebáceas en el cuero cabelludo, volvieron a los marcianos de tipo rubio poseedores de cabellos semejantes a hilos de seda dorada, translúcida, mientras que los trigueños presentan cautivadores adornos de naturaleza aterciopelada. Las expresiones físicas de los marcianos ya exteriorizan y denuncian los primeros trazos del futuro ángel de las esferas edénicas. En sus fisonomías se manifiestan las primeras expresiones de la criatura divina, y en sus gestos, los primeros movimientos acogedores de los genios celestiales. El binomio, razón-sentimiento, ya se revela en equilibrada sintonía espiritual. Pregunta. ¿Están los marcianos dotados de dientes como los nuestros? Ramatiz. Es lo que poseen más perfecto. Se asemejan a collares de la más admirable simetría. Acostumbrados a la alimentación de jugos, pastas, tabletas, tortas de harina o aceites aromáticos, vegetales tiernos y frutas gelatinosas, los marcianos no poseen dientes caninos e incisivos, predominando los premolares y los molares, casi idénticos entre sí. De espesor delicado y con un aspecto brillante de porcelana transparente, la arcada dental surge como un poético adorno en su fisonomía atrayente. No existe la deformación facial peculiar en los terrestres, pues su alimentación no les exige esfuerzos, ni los movimientos irregulares del maxilar inferior. Es de sentido científico, que en los vertebrados inferiores, los dientes aparecen en masa, y cuando crecen mucho, caen también en conjunto. Es en las especies superiores que comienzan a disminuir las mudas y el número de dientes, inclusive las reducciones que modifican la configuración de acuerdo con el tipo de alimentación predominante. La nutrición forma los dientes, pues los paleontólogos conocen la especie de alimento preferido por el animal muerto, al simple examen de su dentadura, consiguiendo identificar los que arrancan y mastican hojas, los roedores de cáscaras o los carnívoros. El hombre terreno, al preferir una alimentación mixta, de carne y vegetales, presenta un conjunto de dientes apropiados a la masticación de alimentos heterogéneos. El tamaño de las mandíbulas de algunas razas terrestres es resultante de los movimientos dispersivos y largos que sus magilares hacen en la masticación, dando a esos tipos que sienten voluptuoso placer en la glotonería una facies o estigma psicofísico un tanto animalizado. Consecuentemente, la frugalidad de los marcianos los dispensa de los esfuerzos de triturar y contribuye a que ellos poseen dientes semejantes a un magnífico collar de perlas níveas y simétricas, que los alejan mucho de los remiendos precarios de la odontología terrena. Finalmente, la evolución o refinamiento de los sentidos del espíritu repercute en las modificaciones fisiológicas y estéticas que se operan en el cuerpo. Pregunta. ¿Los marcianos caminan de pie, en las mismas condiciones en que lo hacen los terrestres? Ramatiz. Ellos, como vosotros, andan, corren o permanecen de pie, si así lo desean. Pero, debido a que la densidad atmosférica es más tenue que la vuestra, sufren menos presión, pudiendo, sin esfuerzo pronunciado, saltar más allá de 50 metros o
Si van deprisa, deslizarse, ligeros, sobre la hierba aterciopelada o en los caminos pavimentados de sustancias flexibles. En esta especie de vuelos deslizantes, para equilibrarse, alzan los brazos y, arqueando los hombros en conexión con los omóplatos, forman en esa parte una especie de protuberancia, algo parecida a una membrana muscular, que les da más equilibrio y seguridad. Hacen recordar la pose del pájaro en su vuelo estático. Pregunta. Esas protuberancias nos dejan un tanto confusos, debido a nuestra configuración, que, normalmente, hallamos que constituye un patrón estético, fundamental de la especie humana. Y casi no podemos comprender, en nuestras condiciones terrenas, las figuras de esos hombres marcianos que se deslizan. ¿Qué puede decirnos al respecto? Ramatiz. En vuestro mundo existen atletas que alcanzan más allá de 16 metros de distancia, en saltos vigorosos. Si pudieseis moderar esos saltos, algo de cámara lenta, tendríais conjeturado lo que los marcianos realizan normalmente y sin espanto. No hay exotismo en esa locomoción. Recordaos de que en el reino de las tortugas, ninguna cree en el salto de la liebre, y por analogía, en vuestro mundo, citaremos también, aunque de plano inferior, el salto retardado del canguro y la agilidad de los felinos que parecen deslizarse en la superficie del suelo. Si los marcianos no os conocieran ya por la televisión interplanetaria, y por la telefotovisión, también dudarían de vuestras realidades humanas. Como podéis ver, todo es relativo y en la conformidad necesaria al medio y a la adaptación a la forma. Pregunta. ¿Cuáles son las características de los vestuarios marcianos? Ramatiz. Usan trajes apropiados a las actividades, hechos de tejidos parecidos al nylon, pero que tienen la propiedad de ser magnetizados, a fin de neutralizar las emanaciones radioactivas y maléficas del suelo, o los impactos vibratorios del medio ambiente astrológico. Pregunta. ¿Cuál es la forma y confección de esos vestidos? Ramatiz. Son ropas radioactivas, confeccionadas sin botones, costuras o excrescencias, producidas en masa, en un proceso ajeno a vuestras concepciones. Se las ponen por la cabeza, y se adaptan herméticamente al cuerpo, poseyendo la singular facultad de auxiliar a regular la presión y la temperatura interna del cuerpo, según las modificaciones del exterior. En virtud del aumento de glóbulos rojos de acuerdo con la altitud, ese traje radioactivo tiene, además, la propiedad de actuar en el campo magnético vital que circunda la médula ósea, estimulándola a producir mayor o menor cantidad de glóbulos rojos para atender las alteraciones rápidas de altitud, muy común en la vida marciana que es, de preferencia, aérea. Comúnmente, los trajes son de una sola pieza, ajustados por cintos anchos, de metal ionizado, no opresivos. Pues los marcianos no tienen el abdomen hipertrofiado como los terrícolas. Hay otro tipo de vestuario, de chaqueta y pantalones, también ajustado por cinto o faja intermedia, en el cual se encuentra el centro del control del magnetismo circulante en el traje. Los zapatos son de material transparente, flexible, y adaptables exactamente a los movimientos anatómicos de los pies, que son delicados, sin las callosidades o excrescencias de los pies terrenos. Pues, habiendo eliminado los recursos dietéticos, los excesos de minerales circulantes más afines a la gravedad del orbe, la presión del cuerpo marciano sobre el suelo, es suave. Pregunta. ¿Usan, entonces, pocos modelos o tipos de vestuario? Ramatiz. Son varios los trajes, más hay un vestuario único, predominante, de tejido igual y confección idéntica, que es el traje común de trabajo. Es flexible, de rápida adaptación a los movimientos, muy resistente a las reacciones del exterior, con bolsos internos fácilmente accionables. Otro, de características apreciables, es el que usan para trasladarse en viajes de turismo o de estudios profesionales, el cual, además de auxiliar el equilibrio termobarométrico en relación con el medio, posee minúsculo aparato en el cinto ancho que, por efluvios similares al radar, acusa las diferenciaciones energéticas susceptibles de afectar a sus portadores. En ese mismo cinto llevan un teléfono visión portátil y un registrador análogo al dictáfono terrestre, para grabar por proyección todos los asuntos deseables. Enunciamos, también, que el traje más importante, fruto de decenas de investigaciones y experimentaciones, muchas veces infructuosas, es el que sirve para los viajes interplanetarios.
Ese es el vestuario especial que resume, en sí, todos los recursos de laboratorios, defensa y control de seguridad fisiológica interplanetaria, contra los imprevistos del exterior hostil. Posee notable campo magnético circundante, formando una especie de envoltura atmosférica que, envolviendo al ser, lo protege contra la acción de las reacciones barométricas y termométricas del medio ambiente. Pregunta. ¿Los vestidos femeninos son muy diferentes de los masculinos? Ramatiz. ¿Las mujeres marcianas se visten de la misma forma que los hombres? Sin embargo, la mirada sutil puede notar graciosos toques o indicios que las identifican. Casi siempre hay un pequeño emblema, un arabesco sencillo, de colores y poético, que distingue la figura femenina. Pero, en Marte, los afectos espirituales y fraternos se sobreponen a ciertas disposiciones precarias, muy comunes en la Tierra, respecto al sexo. Es por eso que no existen curiosidades ostensivas en cuanto a esas identificaciones exteriores, pues el equilibrio emotivo reposa en las afinidades selectivas de espíritu a espíritu, o sea, en los afectos duraderos que miran a los planos divinos y eternos, y no en cualesquier superficialismos de carácter transitorio. La mujer marciana participa, integralmente, de todas las actividades comunes o excepcionales del orbe y con las mismas prerrogativas masculinas. Vuestro mundo, también un día alcanzará el mismo equilibrio social y espiritual, así que la mujer pueda lograr los puestos de comando más esenciales. Pues ella, entonces, con su sentimiento delicado y tierno, conseguirá influenciar el carácter del hombre hacia la ruta de la honestidad impoluta y del entendimiento humano, operando una completa reforma en la estructuración moral de la conciencia colectiva. Pregunta. ¿Se preocupan las mujeres marcianas por el maquillaje? Ramatiz. Ellas condenan todo artificialismo por considerarlo incapaz de superar la realidad, más allá de su duración efímera. La fisonomía pintada es contraria a la belleza femenina, porque es inspiración de un mundo de muñecas y no de seres humanos. Del mismo modo, la flor de papel, por perfecta que sea, no sustituye ni rivaliza con la belleza agreste de la rosa verdadera. Entre las mujeres pintadas, de vuestro mundo, la belleza estética es la que resulta de la mujer, más bien pintada, no obstante, entre las que se presentan en su belleza natural. Esa selección también se manifiesta por la mujer de belleza más natural. El artificialismo de la pintura femenina, además de ser transitorio, es decepcionante, porque presenta dos contrastes ostensivos y discordantes. De un lado, la mujer pintada, que atrae y seduce por el arte de su artificialismo. Y por otro, la figura opuesta, sin maquillaje, abatida, pálida, arrugada y humillada. Pero esta última es la verdadera. Y, por eso, tiene que vivir el triste complejo de ser apenas la sombra de la otra. Pregunta. Los marcianos creen que la pintura o el maquillaje inferioriza a la mujer. Ramatiz. De ninguna manera. No llegan a ese extremo. Con todo, el desinterés que la mujer marciana tiene por la pintura fisonómica, procede de la lógica de su raciocinio sensato. Y también, en que su atracción afectiva se ejerce más por las afinidades espirituales, que por los encantos físicos. En este punto, hay que llevar en cuenta la distancia espiritual que Marte evidencia sobre la Tierra. Pregunta. ¿Y cómo interpretan el hecho de que la mujer terrena se pinte, movida por la pretensión de hacerse así más atrayente? Ramatiz. Para el hombre terreno, ávido de emociones y de caprichos exóticos, la mujer, que lo atrae exclusivamente por los recursos artificiales de la pintura, arriesga un tanto su ventura íntima, pues más tarde, en su vida conyugal, ella tendrá que mostrarse en su expresión verdadera. Y entonces, la decepción emotiva del hombre será más intensa porque la figura real que se le presenta, en la vulgaridad del hogar, difiere completamente de la otra, repleta de elegancia y colores seductores. Es como la oscuridad muy fuerte, que se hace después de la luz muy intensa. A no ser cuando esos contrastes ilusorios son sustituidos por la belleza moral, por la renunciación de almas femeninas excelsas, la atmósfera doméstica será destituida de encantos para el hombre egotista. Pues el artificialismo que aviva el fuego o pone en alborozo las pasiones inferiores difícilmente se acomoda a las decepciones fuertes de tal realidad. Pregunta. ¿Los marcianos usan joyas, distintivos, ornamentos o adornos? Las mujeres marcianas aprecian los collares, las pulseras o las decoraciones. Ramatiz.
Eso sería incompatible con el grado de espiritualidad que ya alcanzaron. Viviendo ardientemente el concepto de ser útil y verdadero, evitan los motivos o los recursos que las valoricen artificialmente. En las estadísticas de ascensión espiritual, se observa que, a medida que el alma se va libertando de las contingencias de las formas, va revelando, también, que se posesiona de una concepción de belleza real y superior. Las pinturas chillonas, los adornos excesivos en la forma de colgantes, juguetes o condecoraciones, tan al gusto terreno, recuerdan el deleite primitivo de los salvajes, encantados con sus quincallerías y colgajos exteriores. Ellos compensan la ausencia de raciocinio espiritual, con los entretenimientos y exteriorizaciones infantiles, así como algunas sectas religiosas compensan la vacuidad espiritual de las masas con la ostentosidad de las ceremonias idólatras y con las liturgias de colorido fascinante. El verdadero desapego al mundo ilusorio de las formas sugestivas, es atributo de las almas y afectas al reino silencioso del Cristo. Pregunta. Pero los adornos humanos de la tierra, no dejan de revelar ese delicado arte a que el hermano alude con referencia a Marte, pues son confeccionados en las más seductoras formas. ¿No es así, Ramatiz? Aunque sean adornos de zafiros, turmalinas, diamantes, topacios o rubíes, engarzados en filigranas de oro o de plata, o pendientes de ricos collares, o en pulseras refulgentes, en realidad, es todo la ingenua sublimación de los zulúes de las cuentas de vidrio, o de los pajes, con sus collares de huesos. La diferencia consiste, apenas, en la calidad o naturaleza de los objetos. Las pinturas ostensivas y chillonas, en las máscaras de los salvajes, aún encuentran su reflejo en el maquillaje de la civilización o en las diversiones de carnaval. Además, en vuestro mundo, ya conceptuáis que los hombres sabios son modestos y contrarios a las joyas o bienes materiales. Esto os comprueba que los descubridores de los tesoros que la traza no roba y la herrumbre no consume, no colocan su felicidad en la transitoriedad de los superficialismos terrenos, que terminan al borde del sepulcro. El estado espiritual de los marcianos, de mayor grado evolutivo que el vuestro, los aparta de exterioridades exhibicionistas, debido a la riqueza de su sensibilidad sideral. Ellos prefieren revestir el suelo, los umbrales y los pisos de los edificios y de los lagos, con láminas de metales preciosos, a tallarlas para los adornos del cuerpo perecedero. Pregunta. ¿Es inadecuado, por ventura, el uso de un cronómetro en el pulso, a fin de conocer las horas que marcan la disciplina cotidiana? Ramatiz. Huelga vuestra determinación. A fin de conocer las horas que marcan la disciplina cotidiana. Pues confundís la función intrínseca del reloj humano, con su virtual apariencia de adorno. Lo que os lleva al uso de costosos y ricos cronómetros, más ostensivos como ornamento de pulso, que propiamente como objeto de utilidad práctica. No obstante, es común que agravéis vuestros presupuestos domésticos, en sacrificio de lo esencial y útil, como un cronómetro para marcar las horas, por los aparatosos adornos, que son aún un eco lejano del indio salvaje ornamentado de lentejuelas exóticas. Pregunta. Notamos que el hermano, cuando se refiere a las cosas y seres marcianos, alude a aspectos translúcidos, dejándonos la impresión de que se refiere a una luminosidad extraterrena. ¿Cómo podremos asimilar la idea de esos aspectos translúcidos a que os referís varias veces? Ramatiz. Cada planeta, sea la Tierra, Marte o Saturno, a pesar de su masa densa y oscura, es también energía luminosa y translúcida, que se condensa y transfiere en radiación llamada aura. Todo orbe que navega en lo infinito, además de la luz color material que le es propia, posee otra luz que se expande de su intimidad, y que es perceptible únicamente a los clarividentes reencarnados o a los espíritus de mayor sensibilidad cósmica. Así como el átomo es un minúsculo sistema de planetas electrónicos, en torno de un núcleo microsolar, dotado de energía todavía física y también de una aura radioactiva, la Tierra forma parte de un sistema idéntico, pero macrocósmico, que es regido por el Sol. Esto justifica el concepto de que lo mismo es arriba que abajo, y el de, según es el macrocosmo, así es el microcosmo. Como el átomo también es luminoso, de refulgencia solo perceptible en el campo etérico o astral de la visión interna, todos los seres o cosas de vuestro mundo son portadores de auras radioactivas.
que se componen de la suma de todos los átomos radioactivos que palpitan en la intimidad de la sustancia. La Tierra, consecuentemente, posee su gigantesca aura radioactiva, que ultrapasa su configuración física y la propia atmósfera del aire. Aura que es la suma de todas las auras microscópicas y radiantes de los átomos existentes en las múltiples formas de la materia. En la proporción que las cosas y los seres se purifican íntimamente, los átomos luminosos etéricos van predominando y sobreponiéndose en la masa compacta que conceptuáis como materia, en el concepto científico de que la materia es energía condensada. También podéis concebir una luz etérica condensada, de frecuencia vibratoria más allá de vuestros sentidos comunes, y que está constituida por los átomos etéricos, que componían la energía en libertad. A medida que la sustancia que compone los seres y las cosas se va retinando, despojándose de los involucros densos que obstruccionan, esa luz aprisionada, o luz etérica acumulada, también se va polarizando en torno, visible ya a los clarividentes y a las criaturas que actúan psíquicamente más allá de las fronteras comunes del plano físico. Pregunta. ¿Ese es el motivo por el cual mencionáis tanto la luz polarizada de las cosas marcianas? Ramatiz. Esa luminosidad que palpita por detrás de la forma material transitoria, tan intensa y pura cuanto más íntimamente se pueda penetrar de la esencia del espíritu, se va haciendo más visible o identificable en concomitancia con el progreso espiritual de las criaturas. Más profundamente tendréis que procurarla, y la encontraréis, buscando mayor intimidad con Dios, en el ideal crístico que transforma el animal en ángel, el hombre que en vuestro mundo camina exhaustivamente en el seno de la floresta, abriendo extenso bejucal para encontrar la luz del día. Recuerda al espíritu fatigado que peregrina a través de las configuraciones físicas, para, al fin, entrever la luz del Creador. Jesús os recordó significativamente: el reino de Dios está en vosotros, de ahí la pronunciada ascendencia de luz que se revela en las actividades marcianas, en la forma de la citada luz polarizada, porque se trata de un mundo límpido, sin las sombras de las pasiones inferiores, y esa luz, más perceptible por la visión psíquica, aumenta de pureza e intensidad en la proporción en que os libertáis de las pasiones de cólera, celos, odio, lujuria o perversidad, pues tales deprimencias bajan el tenor vibratorio del magnetismo divino que interpenetra a todos los seres, dando lugar a las sombras espesas que alejan el alma de la fuente refulgente del Padre. Las desarmonías mentales o psíquicas son emanaciones semejantes a las nubes densas en días de sol, que roban o absorben sus rayos vitalizadores. El aura etérica y astral de Marte recibe, continuamente, el hálito perfumado de la espiritualidad de sus moradores. Su aire magnético está pleno de efluvios puros, ansiedades angélicas y júbilos afectivos, que exhalan de los cónclaves de religiosidad pura, de los intercambios afectuosos y de las realizaciones estéticas en el reino de las flores, de la música y de la pintura. La persistencia sublime de deseos ascensionales, y el constante procurar más luz y más amor, generan siempre una claridad electiva para atraer la luz cósmica de la intimidad de Dios. Pregunta. ¿También la Tierra alcanzará los objetivos marcianos? Ramatiz. Ciertamente, pues las fuerzas creadoras de tales efectos o resultados, permanecen latentes en la intimidad de toda la sustancia de vuestro mundo. Podéis percibir esas fuerzas de tendencia expansiva, en el propio fenómeno corriente de laboratorio, en que los científicos transforman la materia sólida en estado gaseoso. Bajo la temperatura excitante del calor, formas densas, inexpresivas y letárgicas, se subliman en energía radiante, expansiva y de contenido purificado y luminoso. Esa operación de laboratorio, microcósmica, tiene su equivalente en la maravillosa sublimación del alma grosera, ruda, animalizada, cuando bajo el calor de las virtudes celestiales y de la temperatura divina del Padre, alcanza el prodigioso estado arcangélico. Pregunta. Esa fuerza de tendencia expansiva es luz que existe en la intimidad de las cosas y seres que mencionáis, Ramatiz. Es la propia aura del Cristo solar que pasa a ser sentida, absorbida y perceptible, así que os integráis a estados del alma más puros. El aliento divino, que se condensa por ley cósmica, con más proximidad, en los sistemas de galaxias y más cerca de vuestras almas, en los sistemas solares, es lo que os impele,
continuamente, hacia lo más alto. Es el camino silencioso del corazón, tan preconizado por Jesús, el más corto y seguro derrotero para conduciros a la intimidad del Cristo. Los mundos que forman los collares rodantes de los sistemas solares, están todos impregnados de esos espíritus planetarios, inconcebibles condensadores de la luz cósmica. Vuestro globo ignora que navega en un océano de luz resplandeciente, que es el cuerpo diáfano del Cristo solar. Si aún vivís sumergidos en las sombras de los fluidos impuros que actúan en fajas inferiores, si apenas os contentáis con la luz pálida del sol físico, es porque aún no os esforzáis en asimilar el contenido evangélico que desciende del sol espiritual, que comanda y rige los destinos de vuestro mundo. Marte, hermano más viejo y más equilibrado, es ya un prisma receptivo de la luz crística solar, de la absorción del resplandeciente alimento que os citamos. Es por eso que se percibe en las cosas marcianas una suave transparencia psíquica, una tenue refulgencia que da a todo el aspecto de luz polarizada. En realidad, es la luz crística del sistema solar, que se hace algo visible en el campo magnético marciano, ya purificado, así como la luz del sol se va tornando perceptible a medida que las nubes densas e impenetrables se deshilan, afinan y adelgazan, mostrándolo, después, en toda la opulencia de sus refulgencias irisadas y deslumbrantes.